La palabra del Señor se lee tal y como está escrita, mis hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en su bendita palabra dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuderos de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando con los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el brebaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el de adelante, que provocar a ir a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá, y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Lo vamos a dejar hasta ahí, mis hermanos, porque está un poco larga la escritura. Pueden sentarse. Podemos ver, mis hermanos, que David era un joven, el hijo más pequeño de Isaí, dice.
Y en ese entonces mis hermanos estaban en guerra. Y había un hombre, vamos a decir un gigante, que atormentaba y amedrentaba al pueblo de Israel. Como él era grande, mis hermanos, él creía que él lo podía todo. Lo que él no sabía, que había un Dios que iba a poner su mano y que iba a libertar al pueblo de Israel del oprobio y de la maldad que él estaba causándole a ese pueblo. Porque déjeme decirle que el pueblo de Israel es un pueblo bendecido por Dios. Es como la niña de los ojos de Jehová. Amén. Y él se había metido con lo que el Señor más amaba, que es a su pueblo Israel. Y dice que los atormentaba, dice, por la mañana y por la tarde. Y hasta el propio Saúl le tenía miedo. Aún los guerreros le tenían miedo porque ellos miraban la estatura de aquel gigante. A eso era lo que ellos le tenían miedo. Pero vino mi Señor y con su misericordia y sacó aquel pequeño, al pequeño David, pequeño ante los ojos de los hombres, pero grande ante la presencia del Señor, porque iba a ser ese pequeño quien salvara al pueblo de la esclavitud, al pueblo de Israel del oprobio de aquel gigante. Lo sacó de donde estaba cuidando las ovejas de su padre, dice, y entonces vino el papá y lo envió a que fuera a llevar unas encomiendas a sus hermanos y que viera si ellos estaban bien en la guerra. Pero déjeme decirle, mis hermanos, que propósito del Señor había que aquel joven fuera a ver cómo estaba la situación, porque el Señor iba a poner gracia en David para que aquel paladín pudiera ser vencido, pudiera ser derrotado. Así como en estos tiempos, mis hermanos, usted y yo tenemos grandes tribulaciones, grandes problemas, pero grande y poderoso es el Señor para libertarnos, para salvarnos y para restaurar cada área de nuestra vida que esté rota, que esté deshecha, porque para Dios no hay nada imposible. Porque el Dios que usted y yo servimos es el Dios de lo imposible, es el Dios de los milagros, es el Dios que murió y resucitó al tercer día con poder y gloria, que descendió a los infiernos y le arrebató las llaves del infierno al enemigo, y ahora tiene el poder y la autoridad y la potestad sobre cada demonio y sobre cada cosa que no convenga. Porque déjeme decirle que el enemigo se ha levantado a destruir las familias, a destruir los matrimonios, pero nosotros creemos que el Señor va a restaurar lo que el enemigo se ha venido robando. El enemigo va a devolver la paz, el enemigo va a devolver lo que se ha venido robando, las finanzas, la tranquilidad, lo que sea que el enemigo se haya robado. El Señor le va a ordenar ahora, lo devuelves, porque no tienes arte ni parte en los hijos del Señor. Porque el que pelea por usted y por mí se llama Jehová de los ejércitos. No hay gigante que pueda con la presencia del Señor. No hay gigante que se pueda levantar, porque la sangre de Cristo tiene poder. Entonces por eso fue que vino el papá de David y lo envió, porque había un propósito. Cuando él se para, dice, frente a la batalla, él escucha que dicen que le van a dar ciertas cosas al que liberte al pueblo. Pero déjeme decirle que David en ese momento no miró la altura de ese gigante. Él puso su mirada y su confianza con el que caminaba con él, con el que lo llevaba hasta ese lugar, con el que lo sostenía, porque dice que David era un muchacho joven, pero el Señor le daba las fuerzas, porque dice que cuando llegaban los leones o los osos y le atacaban una de sus ovejas, él venía, dice, y los mataba. Dice que de las quijadas de los animales, dice que les quitaba las ovejas. ¿Sabe por qué? No era porque David era fuerte, no, era porque la gracia del Señor, la fortaleza de Dios estaba con él en todo tiempo. Porque dice que era un joven que obedecía al Señor. Él no miraba
lo fuerte que era ese gigante. Él no miraba el tamaño, él miraba el poder y la grandeza del Señor, porque yo me imagino que él dijo: Señor, en tu nombre voy, y en tu nombre voy a derribar este gigante que está trayendo oprobio, que está trayendo dolor a tu pueblo. Y no había quien se levantara, pero dijo el Señor: este pequeño, por muy pequeño que lo vean, por muy joven, que esté, dice, Él le dio fortaleza. Y dice que aquel gigante, dice que ofendía, dice que le decía que si él era perro para que fueran contra él. Lo que él no sabía, que el Señor tenía un propósito, y hasta ese día iba a llegar el oprobio que él estaba trayendo contra los hijos de Dios. Porque déjeme decirle que el que se levanta con los hijos del Señor tiene su paga, tiene que pagar, porque ninguno que se levante contra un ungido de Jehová puede quedar impune, porque el Señor pelea por cada uno de sus hijos. Dice la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis confiados y tranquilos. Porque aunque el enemigo traiga problemas, aunque el enemigo traiga dolor, aunque el enemigo traiga tristeza, aunque el enemigo traiga pruebas, déjeme decirle que todo eso viene para afirmar nuestra fe, para que el Señor manifieste su poder y que nosotros podamos testificar de la grandeza del Señor en cada circunstancia. Porque podrán venir problemas a nuestras vidas, pero es porque el Señor lo permite, es porque el Señor quiere que nosotros cada día digamos: Señor, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza en tiempos difíciles. Porque no hay uno de nosotros, mis hermanos, que no tengamos problemas. No hay uno de nosotros que no hayamos pasado situaciones difíciles. Porque miente el que diga que no tiene problemas. Miente el que diga que el enemigo no pone debilidad. Miente el que diga que el enemigo no pone desánimo. Porque déjeme decirle que el enemigo ha venido a desanimar la iglesia del Señor. El enemigo ha querido derribar la obra. Pero poderoso es Dios para reprenderlo. Que la sangre de Cristo reprenda al enemigo en esta hora, y que Dios sea tomando el control de cada situación. Y dice la palabra del Señor que David puso su confianza en el Señor, dice, y fue y cogió 5 piedras del arroyo. Yo me imagino, hermanos, que eran algunas piedrecitas insignificantes para lo que era ese gigante. Y dice que las puso en el saco pastoril que él acarreaba. Y él tenía su onda, mis hermanos. Y dijo él: yo no voy, dijo, en mis propias fuerzas. Yo voy en el nombre del Altísimo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el que hizo los cielos y la tierra, en el que hizo el firmamento. Y dice que iba aquel, dice, gigante a atacar, dice, al pueblo de Israel. Pero vino él, dice, y con su onda dijo: en el nombre de Jesucristo, y le lanzó aquella piedra, y aquel gigante cayó. ¿Y sabe quién fue el que? No fue la piedra, mis hermanos, la que derribó al gigante. ¿Sabe quién fue? Jehová de los ejércitos, con su mano poderosa. Porque esa piedra no era para matar a ese gigante, pero el poder y la gloria del Señor sí eran para que ese gigante cayera. Y que la gente pudiera ver que no es el tamaño del problema, no es el tamaño del gigante, sino el poder del Altísimo, el que murió y resucitó para darnos vida. Porque déjeme decirle que su poder no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos. Él sigue siendo Rey de Reyes. Él sigue siendo el poderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que lo formó a usted y el que me formó a mí, el que tiene el mundo, dice, en sus manos. Y dice la palabra del Señor que el que esté en sus manos, nadie lo arrebatará. No importa que vengan los problemas, no importa que se levante el enemigo, poderoso es Dios para sostenernos y para guardarnos, mis hermanos. Usted no ponga la mirada en el tamaño de su problema, ponga la mirada en el poder de Dios. ¿Quién es más grande? Es más grande Dios, es más grande el poderoso, porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él tiene el poder y la autoridad.
Él da la vida y Él la quita, mis hermanos. Y Él no nos va a dar un problema del cual no podamos salir, porque Él lo que quiere es manifestar su poder y su gloria. Este ha sido mi corto mensaje, mis hermanos. Que el Señor los bendiga y que el Señor sea cuidando de cada uno de nosotros. Solo les pido que sigamos adelante, porque vienen problemas a nuestras vidas, vienen circunstancias, pero más poderoso es Dios, que nos fortalece cada día. Que el Señor les bendiga y que el Señor esté con cada uno de nosotros, que sea su Espíritu Santo cada día guiándonos, cada día fortaleciéndonos, mis hermanos, porque no es fácil andar en los caminos del Señor, pero tampoco imposible, porque dice la palabra del Señor: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así lo dice Filipenses 4:13, porque cuando más abatidos, mis hermanos, nos encontramos, ahí es cuando el Señor nos toma de la mano y nos levanta y nos dice: no temas, hijos míos, porque yo estoy contigo. Porque Él se fue, mis hermanos, a preparar moradas, pero no estamos solos. Está el Consolador con nosotros, está el Ayudador. Dijo: les dejo al Consolador, al Ayudador, que Él es el que está con nosotros en todo tiempo. No pierda su fe, no pierda su confianza. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que tengan una feliz tarde.